Hola, estaba hablando solo. Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este nuevo live, a este nuevo evento mensual que hacemos los miércoles de cada mes, los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde, en este proyecto que hemos llamado Saber Contratar. Saber Contratar es una alianza entre la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Esta es una fundación que nació hace 10 años como una iniciativa ciudadana y que hoy como fundación lidera fuertemente los proyectos de lucha por la formalización y el posicionamiento del trabajo doméstico formal y legal en Colombia. La Universidad de AFIT, obviamente, en cabeza de su Escuela de Derecho y de su consultorio jurídico, institución de la cual hago parte, y simplifica esta plataforma, este aliado tan valioso que nos va a ayudar a realizar todos los trámites de contratación y de afiliaciones a la seguridad social de manera muy ágil y fácil. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan, obviamente, en Facebook y en el canal de EAFIT Más en YouTube. El objetivo principal de este proyecto, entonces, es que formemos y discutamos con la ciudadanía, con las amas de casa, con los empleadores, con los hogares y, obviamente, con nuestro target principal, que son las empleadas domésticas, sobre cómo hacer la contratación formal y legal del empleo doméstico en Colombia. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas, soy abogado, soy magíster en Derecho Económico y magíster en Gestión de la Innovación. Soy el líder del área de Derecho Laboral de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT hace 17 años. Y hoy tengo el gusto que me acompañen dos grandes aliadas en este set virtual. Julie Pineda, que es una capacitadora técnica de Simplifica, aliado que ya les vamos a contar un poquito más a qué se dedica, y María Catalina Sánchez, que es una excelente y estudiante de lujo de último semestre del consultorio jurídico de la Universidad de AFIT. Buenas noches, Julie, buenas noches, Cata, y gracias a las dos por acompañarme esta noche de miércoles a ayudarle a todos los hogares y a las trabajadoras domésticas a mejorar las relaciones laborales. Como lo dije al principio, esto es un proyecto entre tres grandes aliados, la Fundación Trabajo Doméstico, la Universidad de AFID y su Escuela de Derecho, y Simplifica. Veamos un poco más qué hace este gran aliado que es Simplifica. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Camilo. Yo feliz de estar acá y de poder compartir pues toda la información tan interesante, tan importante, responder inquietudes, pues acá con todo para poderlos apoyar desde Simplifica. Gracias. Veamos el video, por favor. Hola, estás a pocos clics de ser uno de los mejores hogares para trabajar para tu empleada doméstica. En Simplifica te vamos a ayudar con las afiliaciones a Seguridad Social, te vamos a proveer un contrato laboral para que tú y tu empleada firmen según su cargo. Además, vamos a ayudarte con los pagos mensuales de Seguridad Social y nómina si tú lo deseas. Asimismo, te vamos a entregar una aplicación donde vas a poder gestionar todo lo relacionado con la relación con tu trabajadora doméstica, y a ella le vamos a entregar una aplicación donde va a poder ver sus entidades de Seguridad Social y va a tener también acceso a beneficios extralegales como lo son psicólogos 24 horas sin costo adicional y educación financiera. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta: la persona que quede como empleador en el sistema de seguridad social debe ser cotizante NPS. Esto es una regla del gobierno nacional y es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de elegir quién va a ser el empleador de tu hogar. Bienvenido a Simplifica, y ahora te vamos a contar cómo vas a poder hacer el registro para empezar a hacer las cosas bien con tus empleadas domésticas. Bueno, ahí vieron ese gran aliado y ese gran video. Vamos a estar durante la próxima hora conversando aquí con Catalina y con Julie, pero lo más importante es que ustedes nos van a poder ir haciendo las preguntas que consideren. Aquí producción muy gentilmente nos las va a ir pasando para que luego en la última parte dejemos un espacio con ese objetivo. Y al final de esta charla, como siempre, vamos a dar un código para que ustedes puedan acceder a los beneficios o a los servicios que presta Simplifica de una manera, digamos, mucho más cómoda, mucho más asequible. Empieza el año 2024, ya todos más o menos sabemos que independientemente de cómo esté vinculado uno laboralmente, hay un salario mínimo nuevo que se fija cada año, hay un auxilio de transporte nuevo que se fija cada año. Y entonces
así uno trabaje por tiempo completo o trabaje por días, las trabajadoras domésticas en Colombia tienen que tener un contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido. Básicamente, esos son los únicos contratos que se compadecen con la labor que realizan las empleadas domésticas, pero lo que empieza a generar, digamos, la pregunta y la duda de todos los que nos escriben es, bueno, yo tengo un contrato a término fijo, indefinido, recomendación que hemos hecho siempre por escrito. El primer paso para la formalización del empleo doméstico y en general de cualquier trabajo es que haya un contrato por escrito, pero ¿cuál es el salario mínimo mensual? ¿Cuál es el salario por día? ¿Cuál es el salario por hora? Yo quisiera, María Catalina, entonces, que tú nos contaras un poco cómo arranca el año con esas cifras nuevas de salario mínimo, auxilio de transporte, etcétera, y con las buenas tardes. Claro que sí, Cami, muchas gracias y bueno, buenas noches para todos. Qué rico poder estar en este espacio. Y vamos a empezar entonces hablando efectivamente de estos nuevos valores para el año 2024. Tenemos que el salario mínimo para una empleada doméstica que trabaja a tiempo completo está en 1.300.000. A esto le debemos sumar el auxilio de transporte, que para este año quedó en 162.000 pesos. Ambos valores son 1.462.000. Ahora bien, si vamos a dividir este valor, este 1.300.000, lo vamos a dividir por días, pues porque sabemos que muchas de las personas que nos acompañan hoy, muchas de las trabajadoras domésticas que están hoy acompañándonos, pues no trabajan tiempo completo, sino que trabajan por días, entonces este valor va a ser también muy importante para que lo tengan en cuenta, así como también para sus empleadores y empleadoras. Entonces tenemos que el pago mínimo por un día de trabajo para este año quedó en 43.333 pesos. Ahora bien, a este valor le debemos agregar el subsidio de transporte, que quedó en 5.400. Acá es importante hacer una claridad, y es que si la persona no trabaja el día completo, sino que trabaja medio tiempo o trabaja algunas horas del día, de igual manera va a tener derecho al auxilio de transporte completo, en este caso sería 5.400. Y si vamos a calcular este tiempo por días, o más bien este valor por horas, es de 5.531. Eso es lo que vale una hora de trabajo. Si sumamos el día adicional al subsidio de transporte, esto nos da un valor de 48.733 pesos. Estos valores son muy importantes porque van a ser, digamos, como la base para calcular la seguridad social, los aportes a salud, a pensión, las prestaciones sociales. Entonces, bueno, importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y a propósito del tema de trabajo por días, no sé si de pronto Julie tenga desde Simplifica alguna experiencia que nos pueda compartir relacionada con el tema. Sí, Cata, digamos que acá les cuento, una de las consultas que nos hacen nuestros empleadores es, yo tengo una trabajadora doméstica, pero también la comparto con mi hermana y la comparto con una amiga. Entonces, yo como empleador estoy obligado a realizar la afiliación directamente o la podemos tener compartida. Entonces, acá es muy importante contarles que cada empleador debe tener vinculada o formalizada a su trabajadora de manera independiente. ¿Por qué? Porque básicamente la ley pues va a cubrir básicamente todo lo que corresponde y en una parte muy específica y muy importante que es la ARL. Bueno, ese es un tema donde el empleador por lo general está muy expuesto, aunque su trabajadora sufra un accidente laboral, y si tienen esa trabajadora compartida, pues básicamente el que es el empleador titular en el contrato es el que tiene toda la responsabilidad. Bueno, hay diferencia que si lo tiene cada uno formalizado de manera independiente, pues cada uno va a responder. Tengamos en cuenta que en la ARL no se pueden registrar varias direcciones de trabajo, sino se debe registrar solamente una. Entonces, si mi trabajadora tiene un accidente laboral, yo como empleador puedo llamar directamente a la ARL, informar de la situación que se presentó y asimismo la ARL va a hacer como una investigación exhaustiva sobre qué fue lo que sucedió, cómo le pasó, a qué hora, dónde estaba, y de acuerdo a eso pues la ARL va a decir nosotros cubrimos el accidente laboral. Pero si yo soy el empleador, estaba en mi casa y aparte de eso, estaba en la casa de mi familiar y tuvo un accidente laboral, pues la ARL va a decir
casa del empleador. Estaba en otro lugar de trabajo y pues efectivamente no le cubre un accidente laboral. Entonces, muy importante para los empleadores que están aquí, deben formalizar a su trabajadora de manera directa. O sea, evítense en riesgos, hacer las cosas incorrectamente, vincúlela a las entidades que correspondan, en este caso, pues una trabajadora parcial, ARL, Caja de Compensación y Fondo de Pensiones, y de esta manera pues van a estar cubiertos. Sin embargo, desde Simplifica la invitación es, ¿tienen dudas, tienen preguntas, necesitan nuestro apoyo? Pues bienvenida. Los estamos esperando con los brazos abiertos para poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten. Gracias, Julie. Ahí está pasando el banner, los datos de los teléfonos de Simplifica. Más adelante también les vamos a pasar los datos del consultorio jurídico de la Universidad de AFID o pues cualquier otro consultorio de una universidad que tenga escuela de derecho, pues también les puede servir para resolver sus inquietudes. Recopilando un poco lo que Catalina y Julie nos están diciendo, yo quiero rescatar un par de cosas para luego seguir con esta pregunta de Beatriz. Ojo, el cálculo que nosotros les estamos mostrando aquí, si quieren producción, devolvámonos un poquito a los datos 2024. Son datos calculados con la reducción de la jornada laboral a 47 horas. Listo. Cuando nosotros hablamos de un trabajador tiempo completo, estamos hablando de un trabajador con 47 horas a la semana. Ahora, en julio de este año, la jornada laboral va a reducirse una hora más a 46 y en ese momento, obviamente, en nuestras emisiones de junio, julio, probablemente, pues vamos a decirles cómo va a quedar esos cálculos nuevamente. Y lo segundo, que fue un dato también muy importante que nos dio Catalina, y es el auxilio de transporte está calculado mensual, pero las personas que trabajan por día, así trabajen pocas horas, así no trabajen 8 horas, por ejemplo, o 7, tienen derecho al auxilio de transporte diario, por lo menos completo, porque tuvieron que desplazarse desde su lugar de trabajo a su lugar de su casa o al revés. Listo, quería rescatar eso. Volvamos a la pregunta. Una persona, Beatriz, a quien saludamos muy cordialmente y además felicitamos porque es una persona que nos busca, como esperamos que nos busquen cada vez más, tratando de mejorar y de hacer las cosas bien en su hogar con su empleada doméstica. Beatriz nos compartió la siguiente pregunta. Tengo una empleada doméstica en mi hogar que labora 3 días a la semana, martes y jueves 3 horas y sábados 4 horas. Miren que trabaja como, además de por días, trabaja media jornada, por decirlo así, o menos. Ella está afiliada a Salud y Pensión en otra casa en la que también labora y por lo tanto yo le pago un salario que incluye el subsidio y el equivalente a los pagos de pensión, salud, vacaciones, primas, ARL, cesantía, intereses, etcétera. O sea, un salario que tiene todo. Quiero que hablemos un poco de eso. Y para este año, con toda esta normatividad, pues yo quise saber si lo estoy haciendo bien, qué puedo hacer. Y esta pregunta última que nos hace Beatriz, que es muy importante, y es, si yo tengo un documento firmado por el trabajador donde me autoriza a que hagamos todo este tipo de laxitudes o de flexibilidades, ¿lo puedo hacer? ¿Eso es válido? Yo quiero aclarar un poco, responderle a Beatriz y aclarar un poco cómo funciona este tema de los trabajadores por días. Lo primero, lo que ya dijo Julie, si una persona en Colombia puede tener 2, 3, 4, 5 empleadores, siempre y cuando sus jornadas pues, no se crucen, obviamente, o siempre y cuando no tenga un pacto de exclusividad. Eso es completamente válido y es normal, sobre todo o más que todo en empleadas domésticas. 2, cada uno de los empleados, al menos respecto al sistema de seguridad social, es responsable de afiliar y cotizar por cada uno de sus trabajadores. Como ya lo dijo Julie, tener una empleada compartida puede resultar muy riesgoso en la medida en que un accidente, una enfermedad laboral que se ocasiona o que se genera en un hogar, no puede que no sea asumido por la ARL donde está afiliado, ¿cierto? Creo que me hago entender muy fácil. Por lo tanto, todos, y más hoy que tenemos, la forma de cotizar por periodos parciales, que hacia allá va mi explicación, no hay, y que tenemos aliados como Simplifica, no hay excusa para que cada uno de los empleadores asuma su responsabilidad y sus pagos respecto al sistema de seguridad social. Segundo, si una persona trabaja por días, usted le paga por días, así usted le pague más dinero de lo que vale un día de salario mínimo, que ya lo vimos, 40 y algo mil pesos, me disculpan que no tengo esa memoria tan fuerte.
Si yo le pago el doble, 70, 80, 90.000 pesos, yo no puedo alegarle a la trabajadora una especie de compensación, me explico, como, o de salario integral, que es un concepto también muy equivocado, y es que los empleadores suelen pensar que si yo le pago 80.000 pesos a una persona, ahí va incluido cesantía, prima, intereses, vacaciones y más grave aún, la seguridad social, porque está prohibido que la seguridad social, que son recursos públicos, hagan de cuenta que son impuestos, sean entregados directamente al trabajador. Conclusión, Beatriz, si tú le pagas un día de salario más grande del salario mínimo diario a la trabajadora, no necesariamente puedes automáticamente asumir que allí está incluido todo ese tema, porque un juez o el ministerio o tu empleada te va a exigir aparte que le acredites el pago de cesantía, prima, intereses, vacaciones y seguridad social proporcional por el tiempo que esa persona trabajó. Dos, tener los derechos laborales son derechos irrenunciables. El papel, lo que diga un papel firmado por el trabajador, no tiene prácticamente ningún valor como mecanismo de defensa ante un juez. Si yo pongo en un papel, mire, yo autorizo para que Simplifica o Julie no me pague seguridad social porque yo no quiero que me afilien, porque pierdo el Sisbén, como muchas veces nos pasa, eso no nos genera ninguna protección. Es como si yo le dijera a la empresa, yo no quiero pagar impuestos, por favor no me haga retención en la fuente. Eso no se puede hacer. Listo. Recuerden, señores y señoras empleadores, que en nuestra casa, cuando se convierte en empleador, es como si fuera una empresa, no tiene un trato diferente o distinto. Y quiero entonces pasar puntualmente al tema de, bueno, listo, entonces si yo trabajo por día, le tengo que pagar todo eso, Camilo, perfecto, pero ¿cómo hago para pagar proporcionalmente al tiempo trabajado? Les decía ahorita que por lo menos desde el decreto 2616 de 2013, a los empleadores se nos empezó a acabar el argumento, o se nos acabó del todo, el argumento de que no podíamos pagar la seguridad social por los tiempos realmente trabajados por el trabajador o la trabajadora en este caso. ¿Por qué? Porque ese decreto lo que nos permite precisamente, habida cuenta de las consideraciones en las que trabajan los trabajadores por días y específicamente las empleadas domésticas, nos permite hacer lo siguiente. Hay que hacer 3 pagos. Pensiones, ¿qué dice la norma? Puedes cotizar, no tienes que cotizar por el mes completo, que es muy costoso, pero tampoco por el número de días exacto, pero te permito cotizar por 7 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas o 4. Voy a poner un ejemplo. Si creo que en el caso de Beatriz iba 3 veces a la semana. Esa señora que va a tu casa, Beatriz, trabaja 12 días al mes, mal contados. Tú no vas a poder cotizar por 12 días, pero vas a poder cotizar por 14, o sea, por 2 semanas, que es casi exacto a lo que trabaja para ti. Entonces, el sistema no es completamente perfecto para cotizar por el número de días, pero es muy cercano. 2, salud, no hay que pagar. ¿Por qué no hay que pagar? Porque este sistema permite que la empleada doméstica esté afiliada al régimen subsidiado. Entonces, otra vez el problema de que si me afilian a pensiones, voy a perder el Sisbén, es mentira, ¿cierto? O como beneficiaria de un familiar, que es como también normalmente están las empleadas domésticas, una pareja o un hijo, etcétera, que labora. Y la ARL, ahí sí, Beatriz, te toca pagarla completa, el mesecito completo, pero te doy un consuelo muy válido y es que el pago de la ARL realmente es un pago muy bajito. Entonces, digamos que un empleador hoy con una señora que trabaja por días puede pagarle 7, 14, 21 o el mes completo en pensiones, no le tiene que pagar salud, sino acreditar que está afiliada a subsidiado o como beneficiaria. Y por último, paga la cotización mensual completa ARL, que como les digo, yo creo que no es un costo prohibitivo para los empleadores en Colombia asumir ese pago con todos los beneficios
como ya nos dijo Julie, que podría representar esto, como es que la persona sufra un accidente, una enfermedad laboral y que el empleador pueda estar completamente tranquilo de que esa persona va a tener toda la cobertura. Entonces, yo creo que con la pregunta de Beatriz enlazamos con el tema de el trabajo por días y las cotizaciones por días, que sin duda creo que va a ser y ha venido siendo en este cuarto, quinto live que hacemos, un tema completamente reiterado. Pero, Cata, quiero volver a hablar contigo porque estamos empezando el año. El mes pasado se tenía que pagar a nuestras empleadas domésticas los intereses a la cesantía, es decir, sobre la cesantía del año pasado, que ahorita tú nos vas a explicar cómo se paga ahorita el 14 de febrero, pagarles los intereses del 12%, eso había que pagarlo en enero, a más tardar el 31 de enero, pero estamos en febrero, además de que el 14 de febrero es el día de San Valentín y que es miércoles de ceniza, es el día del pago, la fecha máxima para el pago de cesantías. Entonces, te invito a que nos contes un poco cómo funciona el pago y la liquidación de las cesantías y qué pasa si a nuestras empleadas no se les paga esa prestación social. Así es, Cami. Tenemos dos fechas súper importantes para recordar, en enero y en febrero. Entonces, en enero, el 31 de enero, es la fecha máxima. No quiere decir que tenga que ser exactamente el 31. Como somos juiciosos y hacemos la tarea completa, pues entonces la idea es que las paguemos antes de esta fecha, que este dinero, los intereses a las cesantías, se le pagan directamente a la empleada doméstica. Es un dinero que ella se lleva a su bolsillo. Y el 14 de febrero debemos consignar directamente las cesantías al fondo. Acá también es importante tener en cuenta que cuando el contrato de trabajo continúa, y ahorita lo mencionábamos, no se le deben pagar las cesantías directamente a la empleada doméstica, se le deben consignar al fondo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Las cesantías son un ahorro para cuando la empleada doméstica se quede, uno, sin trabajo. Entonces de esta manera podríamos hablar de que sirven como un seguro contra el desempleo, pero también son un ahorro que pueden servir para educación, ya sea para ella, ya sea para sus hijos o para vivienda. Entonces, de este modo, debemos ser juiciosos los empleadores, las empleadoras, consignando las cesantías directamente al fondo en la fecha establecida. Entonces, sabemos que es el 14 de febrero. Ahora, ¿cómo se pagan las cesantías al fondo? Tenemos que son 30 días de salario por cada año laborado o proporcional cuando la persona no trabaja a tiempo completo. Entonces, si la empleada doméstica trabajó todo el año, vamos a tener como base el salario mínimo. Si se gana más del salario mínimo, de igual manera lo contemplaríamos de esta forma. Tenemos un ejemplo con el salario mínimo y adicionalmente debemos sumar el auxilio de transporte. Tanto para la prima como para las cesantías debemos sumar auxilio de transporte para hacer esta liquidación. Entonces, esto nos da un valor de 1.462.000 pesos que se le deben consignar al fondo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta persona trabaja un día a la semana, 2 días a la semana? ¿Cómo vamos a hacer esta liquidación? De igual manera, pues tiene derecho a sus cesantías, pero en la proporción en la que estuvo trabajando. Entonces, acá lo que hacemos es una regla de 3. Entonces, decimos, si por trabajar 360 días en el año tengo derecho a 30 días de salario, ¿a cuántos días tengo derecho cuando trabajé solamente 52? En un ejemplo en el que la trabajadora doméstica solo trabaja un día a la semana, ¿sí? Y calculando, pues vamos a poner el ejemplo de que se gana 75.000 pesos por día. Ese sería el valor para hacer este cálculo. Y aquí ya incluimos el auxilio de transporte. Entonces, tenemos que, si por 360 días me pagan, tengo derecho a 30 días de salario, por 52, ¿cuánto? Al hacer este cálculo me da 4,33 días de salario. ¿Qué tengo que hacer con este valor? Pues lo voy a multiplicar por el día, por el valor del salario, incluyendo el auxilio. Ya dijimos que son 75.000 pesos en el caso de nuestro ejemplo, y esto nos da un valor de 324.750 pesos para consignar directamente al fondo cuando la empleada doméstica aún continúa trabajando directamente con el empleador. Ahora, ¿qué pasa con los intereses? ¿Cómo se hace este cálculo de los intereses? Es un 1% por cada mes. Entonces,
asumiendo que trabajó los 12 meses del año, sobre el valor que nosotros consignamos directamente al fondo, sobre este vamos a hacer el cálculo, vamos a sacar ese 12% anual y el valor que nos dé es el valor que le vamos a consignar o a pagar de manera directa a la empleada doméstica a más tardar el 31 de enero. Ahora bien, también es importante recordar que omitir estas obligaciones tiene unas sanciones y que son representativas a nivel económico. Por ejemplo, si yo no pago las cesantías al fondo el 14 de febrero, mi sanción va a ser un día de salario por cada día de retraso. Y si yo no pago los intereses a las cesantías directamente a la empleada doméstica, entonces la sanción es que esos intereses se van a pagar dobles. Entonces la invitación es que sean juiciosos, que hagamos las cosas bien, como lo decía ahorita Cami, y pues que de igual manera, si no sabemos cómo hacerlo, si nos parece difícil, pues también tenemos el apoyo de los consultorios jurídicos en las diferentes universidades y pues especialmente en mi universidad, en la Universidad de AFID, están las puertas abiertas para todos. Asimismo, también tenemos a Simplifica como un aliado que los puede asesorar y acompañar en todo este proceso. Y a propósito de esto, Julie, pues si tienes algo que contarnos respecto al pago de las cesantías, alguna experiencia que tengan ustedes desde Simplifica y que de pronto les pueda servir a nuestra audiencia. Claro que sí, Cata, muchas gracias. Tengo dos. Entonces, digamos que hay empleadores que tienden a confundirse con el pago de las cesantías, porque como se pagan los 14, entonces, los 14 de febrero, entonces ellos de pronto mentalmente dicen como, yo lo calculo hasta el 14 de febrero. Entonces, no, hay que hacer una claridad importante acá. Entonces, y sumado a lo que dijo Cata, ¿cómo se cuantifica el cálculo de las cesantías? Se toma desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre o proporcional a ese tiempo laborado. Es decir, se toma como base el año netamente anterior. Que se paguen el 14 de febrero es la fecha máxima que da como la ley que permite como para que la persona, el empleador, realice el pago de esos conceptos, pero siempre se va a cuantificar del año netamente anterior. Entonces, digamos que esta es una inquietud que por lo general los empleadores tienen y que se comunican con nosotros para que lo aclaremos. Y la segunda, los empleadores nos dicen, señores, Simplifica, mi empleada me solicita el pago de las cesantías en efectivo. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, ¿yo se lo puedo pagar y está bien o necesariamente tengo que consignarlo al fondo? Importante. La ley indica que las cesantías se deben pagar directamente al fondo. Como lo mencionabas, Cata, este es un ahorrito que tienen las trabajadoras cuando quedan cesantes, es decir, cuando no tienen trabajo. Entonces, digamos que en ese tiempo que duran sin un contrato laboral, tienen esos recursos para poderse mantener mientras tanto. Ahora, eso es lo que exige la ley. Entonces, digamos que las trabajadoras, cuando no estaban formalizadas, muchos empleadores les pagaban sus cesantías, pero se los pagaba directamente en diciembre o las liquidaban anualmente. Entonces, ellas estaban acostumbradas a recibir esos ingresos y las utilizaban para pagar deudas o para el colegio del niño en enero, para diferentes actividades, ¿sí? Que no son las que tienen el fin de cesantías como tal. Entonces, la recomendación es, no le pague directamente las cesantías a su trabajadora, pero acá también queremos sensibilizarlos explicándole a su trabajadora el por qué no se la van a pagar directamente a ellas y van a hacer el pago al fondo. ¿Sí? No es porque el empleador sea mala onda y diga, no te las quiero pagar, porque no, yo las consigno al fondo y pues ya, no es de mala onda, es porque la ley le exige al empleador que la pague al fondo, ¿sí? Y para que el trabajador también sepa que el empleador está cumpliendo con esta prestación social, pero que está cumpliendo con los parámetros que le establece la ley. Lo pago al fondo de cesantías y si ya la trabajadora necesita estos recursos, pues debe, digamos que acoplarse a las condiciones del fondo, que la trabajadora puede solicitar sus cesantías una vez ya estén consignadas para estudio de ella o de sus hijos, estudios de universidad, también para arreglos locativos o para compra de vivienda. Entonces, las cesantías están destinadas para este fin, para estos tres conceptos. Entonces, por lo cual el empleador, pues, no debe pagarle las cesantías a su trabajadora
de manera directa. Y no es porque no quiera, es porque si el empleador está en todo el objetivo de cumplir con lo que dice la ley, pues de esta manera, al hacer el pago en el fondo, lo está cumpliendo. Sin embargo, como lo decías ahorita, Cata, de los cálculos, todo eso de sumamos, restamos, tomamos en cuenta el subsidio de transporte y todo esto, hay veces todos esos cálculos son engorrosos. Desde Simplifica, en nuestra aplicación, nosotros ponemos a disponibilidad del cliente todos estos cálculos. Les hacemos el recordatorio de las fechas oportunas para los pagos, los mantenemos muy al día en toda esta información. Entonces, mi invitación es que ustedes nos dejen sus datos, su número telefónico o su correo electrónico, su nombre, para nosotros podernos contactar. O si ustedes desean, se pueden contactar con nosotros diligenciando el formulario en la invitación que les llegó y van a recibir una asesoría totalmente gratuita desde Simplifica para la situación que ustedes tienen. Bueno. Gracias, Julie. Importantísimo lo que ustedes dos cuentan y yo les quiero complementar con lo siguiente. Miren, no pagar a tiempo las cesantías, como ya Catalina nos explicó, es una bomba de tiempo de un día de salario por cada día de retraso. Pero tristemente, la informalidad a veces nos lleva por una cosa que se llama en ética falsa solidaridad a creer que está bien ayudar a un trabajador incumpliendo la ley. Eso es como una técnica de Robin Hood, ¿cierto? Lo que contaba Julie es muy común en los hogares colombianos y en muchas empresas también, donde el empleador, digamos, disminuye el nivel de rigurosidad en el cumplimiento de las normas sobre cesantías con el fin de congraciarse o de sentirse que está ayudando al trabajador. Yo creo que esto no es una forma de ayudar al trabajador, al menos a largo plazo, ni una forma racional y menos una forma legal. Miremos solamente al margen de las discusiones éticas que ese tipo de comportamientos tienen, que son bastante cuestionables, miremos solamente el tema económico. Quiero explicarles, cuando yo le pago al trabajador las cesantías directamente, por eso que llamamos falsa solidaridad, y estoy por fuera de los 3 casos en los cuales, como ya Julie lo explicó, se permite el retiro anticipado o directo de cesantías. Recordemos entonces, si el contrato de trabajo no termina, el trabajador no puede acceder a las cesantías. Si el trabajador no va a estudiar o su familia, no se le pueden entregar las cesantías al trabajador. Si el trabajador la trabajadora no va a comprar casa o va a hacer una construcción, va a construir en un lotecito, etcétera, tampoco se le puede entregar. Si uno le entrega las cesantías directamente al trabajador, es como si no las hubiera pagado. Entonces, después de 20 años en esto, no han sido poquitos los casos en los cuales los empleadores son demandados después de muchos años por sus ex empleados, donde les dicen, mire, usted me debe las cesantías de estos y estos años. Pero ¿cómo así? Si yo te las di a ti directamente, tú eres un tramposo, me las estás volviendo a cobrar. Y el trabajador dice, esa es la ley. Es que usted, el que paga mal, paga doble. Acuérdense de ese aforismo romano que tiene toda vigencia y toda aplicación hoy, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos del derecho. Entonces, señores y señoras empleadores, hay que pagar las cesantías, hay que pagárselas al trabajador como son, o para vivienda, o para educación, o para estudio, o se consignan a un fondo. Pero esa plata, si usted se la da al trabajador, corre el riesgo de que se la vuelva a cobrar. Y ahí sí, usted, que no se comportó bien, me dice, pero es que el trabajador se está portando mal, él es un tramposo que me está cobrando doble. Yo no voy a decir cuál es el tramposo, creo que ninguno de los dos. ¿A qué los invito? Cumplamos la ley. Si nosotros cumplimos la ley, el trabajador no puede abusar de eso y nosotros estamos tranquilos de que cumplimos con lo que la ley nos encomienda. No sé si, bueno, quiero recordarles, hay gente que se va uniendo a medida que vamos empezando, no todos están desde el principio, no todos se pueden quedar este ratico que compartimos con ustedes, como ya lo dije, todos los primeros miércoles de cada mes. Esperamos volverlos a ver el 6 de marzo a las 6 de la tarde. Ya saben que esto estará colgado, grabado, para que lo repitan, para que se lo reenvíen, para que lo vuelvan a ver, a escuchar, a mirar los datos, etcétera, en todas las páginas o los links de las organizaciones que hacemos parte
de este proyecto. No sé, producción, si tenemos preguntas que nos hayan llegado durante este en vivo, para que por favor las mostremos y demos cuenta de algunas, al menos las que podamos por tiempo. Listo, creo que ya nos las van a proyectar. Mientras tanto, bueno, aquí está. Esperanza Martínez Muñoz. Buenas tardes, queridos asesores. Una pregunta, si yo soy interna, salgo cada 8 días, ¿tengo derecho a auxilio de transporte, sí o no? Esperanza, sí. ¿Qué pasa? El auxilio de transporte está establecido por ley para 30 días. Entendido como que el trabajador se tenga que transportar todos los días de la semana, incluso, miren la lógica, los domingos, porque hay trabajadores que se les expide, se les exige trabajar los domingos, obviamente pagándoles el respectivo recargo dominical o festivo. Por eso la ley, por allá desde los años 60, establece que el auxilio de transporte, ese valor que tenemos de 160 y algo mil pesos, es mensual para 30 días. Por lo tanto, las personas que se desplacen desde y hacia su lugar de trabajo, Esperanza, tendrían derecho de manera proporcional. A lo que voy es, en tu caso, si tú te tienes que transportar al menos el sábado al irte y el domingo al volver o el lunes en la mañana, deberías tener por lo menos derecho a un día de auxilio de transporte a la semana. Listo, porque tú no vas y vienes de tu casa todos los días, pero sí vas y vienes de tu empresa, de tu domicilio a tu trabajo por lo menos una vez a la semana. No sé, Julie, Cata, cuando me quieran complementar o interrumpir aquí, adelante, por favor, porque yo me tomo la palabra a veces más de la cuenta. Dale, Cami. No te complementaría, más bien te pido, si quieres, yo respondo esta pregunta que nos deja Isabel. Por favor. Claro que sí, Julia, adelante. Si tengo una empleada doméstica por días y es pensionada, ¿cómo la debo afiliar y a qué subsistemas? Entonces, importantísimo, Isabel, que tengas en cuenta que si tu trabajadora es pensionada, ella ya es cotizante ante la EPS porque por el fondo de pensiones, por su pensión, ya le están disminuyendo un valor por su sistema de salud. Entonces, en este orden de ideas, si ella es una trabajadora por días, tú no puedes omitir el pago de la EPS. Debes seguir pagando la EPS, ella puedes afiliarla y ella puede trabajar por días. Es como, digamos, una modalidad que tenemos en Simplifica que podemos apoyarlos con este tema, porque para las trabajadoras por días que no pagan salud, la condición es que ellas estén en un régimen subsidiado o sean beneficiarias de un familiar. Y en este caso, tu empleada no cuenta con esa condición. Ella es cotizante ante la EPS. Entonces, en este orden de ideas, pues ella debería seguir siendo una trabajadora que aporta salud. Entonces, aportaría a los subsistemas, sería EPS, ARL y caja de compensación, a las tres. En el fondo de pensiones, pues digamos que no, porque ya está pensionada, pero de cierta manera acá hay un tema importante que si tú quieres seguir aportando lo puedes hacer porque tú puedes blindarte ante una posible pensión por invalidez o muerte, pero igual ella ya está pensionada, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta, que si sea por días, no puedes omitir el pago de la salud, porque ella ya es cotizante ante la EPS y eso no lo podemos cambiar porque ella ya es pensionada. No sé, Cami, si desde la parte legal tú quieres adicionar algo. No, yo creo que mejor no se podía explicar. Gracias, Julie. Vanessa Londoño. Entonces, cuando hay una incapacidad por enfermedad general, ¿qué pasa? ¿Quién paga? Si no hay régimen contributivo de salud, la paga el contratante. Excelente pregunta, Vanessa. Este decreto 2616, que es el que usamos para el pago de las trabajadoras domésticas por días, no implica la afiliación al sistema de salud como contribuyente. Muy bien. En caso de una incapacidad emitida por el régimen subsidiado, ojo, como no hay afiliación al régimen contributivo, la EPS no le va a pagar al empleador eso. ¿Qué pasa? No quiero ser muy abogado para no aburrirlos más de la cuenta hasta ahora. En la ley 100, que fue la que creó todo el sistema de salud como está establecido hoy, dice expresamente que esa ley no deroga o modifica las normas que sean complementarias anteriores a la ley 100 de 1993. Con base en eso, quien debe pagar las incapacidades que le corresponde al empleador es el empleador. Es decir, el empleador la paga
pues ya no se puede, porque la ley 100, antes de la ley 100, los empleadores en Colombia pagábamos directamente las incapacidades. Lo bueno o malo, o el cambio que tuvo la ley 100, es que asegura al empleador porque le paga la EPS, y si hay una incapacidad, se la paga al trabajador y luego se la recobra la EPS. Aquí le tocaría pagarla al empleador, pero no habría forma de recobrársela al régimen contributivo porque no se está cotizando. Si usted quiere evitar hacer esos pagos en caso de una incapacidad, pues le tocaría pagar la EPS completa, pues la EPS al régimen contributivo, para que se pueda asegurar en la EPS y no tener que hacer el pago directamente el empleador de las prestaciones económicas, entiéndanme, las incapacidades. No sé, Julia. Dale. Jessica Mosquera nos pregunta: hola, saludos. ¿Este sistema de no pago de salud solo aplica para modalidad por días? Así es, solamente aplica para trabajadoras por días. Les recuerdo, ¿cuál es la condición para ser una trabajadora por días? Que cuente con un sistema de salud en régimen subsidiado o beneficiario de un familiar. Entonces, digamos que la trabajadora ya cuenta con un sistema de salud que si necesita ir al médico, tiene donde la atiendan. Y aplica solamente para trabajadoras por días. Bueno, ya si es de tiempo completo, pues debe ser cotizante ante la EPS. Perfecto, gracias, Julie. ¿Qué pasa con la Jessica Mosquera? Buenas noches, Jessica. ¿Qué pasa con la continuidad de contratos en el pago de las cesantías y en qué casos se puede entregar directamente al trabajador? Yo creo que voy a tratar de entender la pregunta así. Si usted tiene un contrato cada año, siempre hemos dicho en estos eventos que aunque llegue el fin de año, no necesariamente tiene que llegar el fin del contrato de trabajo. Sabemos que es una práctica común, que es una práctica legítima, legal, y es que yo puedo terminar el contrato de las empleadas domésticas o de cualquier empleado en general en diciembre y liquidarlo, hacer un corte de donde le pago cesantía, prima, intereses, vacaciones, por lo que trabajó el año pasado. Eso se puede hacer. Si el problema sería que si el contrato no termina, o sea que llegó el fin de año y usted continuó trabajando y va a llegar ahora el 14 de febrero, usted no está en ninguna de las situaciones que permite la ley para entregarle directamente la cesantía al trabajador, que como hacen parte de la pregunta, voy a pasar a repetirlas. Primero, se terminó el contrato. Entonces, si el contrato terminó en diciembre, a usted ahí le debieron haber pagado sus cesantías y a borrón y cuenta nueva, como decimos, que no es necesario, obligatorio hacerlo. Ojalá que no. Ojalá cada vez más empleadas domésticas salieran a disfrutar sus vacaciones y volvieran en enero sin necesidad de que se les termine y liquide el contrato de trabajo. Eso es mucho mejor a largo plazo para todos. Quiero hacer este llamado sobre todo a las empleadas domésticas porque también sé que para ellas es muy, muy chévere recibir la liquidación, pero finalmente lo que decía Julia ahora, están dejando de hacer los ahorros y los aportes, por ejemplo, para comprar una casa, para estudiar, etcétera. Entonces, si el contrato de trabajo termina, perfecto, se le puede entregar al trabajador, pero si el contrato de trabajo está corriendo desde el año pasado y llega el 14 de febrero, salvo que la persona esté comprando, pagando deuda o mejorando su vivienda, comprando casa, mejorándola o pagando la deuda de su casa, o que vaya a estudiar el trabajador, la trabajadora o su familia, no se le pueden entregar. Entonces, si usted no está en ninguna de esas tres situaciones, la plata 14 de febrero máximo, como decía Cata, para el fondo. Listo, creo que con eso soy claro. Al quien se le termina periódicamente el contrato, por ejemplo, los diciembres, que nosotros quisiéramos que esa práctica cambiara un poco, no hay problema, digamos en principio, tendremos que decirlo, es completamente legítimo que se le pague las cesantías del año pasado, por ejemplo, en diciembre del año 2023. No. ¿Julie quiere responder esta o la respondo? Dale, ahí te la dejo porque, digamos, el cálculo me lo sé, pero para que lo puedas dar. No pasa nada. Caterine, me imagino, Yepes, ¿cómo se calcula el pago de los intereses y cesantías cuando la trabajadora es de tiempo parcial? Sí, hay una fórmula matemática, yo les voy a dar un par de datos ahora. Hablemos de trabajo doméstico, tiene
herramientas para esto. Simplifica tiene herramientas para esto. El Ministerio de Trabajo tiene herramientas para esto. Ya les voy a explicar pues cómo se hace, pues muy ligeramente. Pero lo importante es que ustedes después de estos eventos vayan y salgan y digan, bueno, vamos a mirar si pagué bien, pagué mal, cuánto es, cuánto me falta, cuánto me sobra, qué pasó, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo, los consultorios jurídicos, si usted va al consultorio jurídico de la Universidad de AFID o a cualquier consultorio jurídico y dice, mire, ayúdenme que yo estoy enredado como con la liquidación de mi empleada, o al revés, la empleada va y dice, me ayudan, yo quiero que me revisen qué me pagaron, si está bien o mal. Todos nosotros les prestamos ese servicio, digamos que digitalmente o en línea, o yendo pues a las instalaciones nuestras o del Ministerio de Trabajo. Pero simplemente como tratar de hacer una explicación muy sencilla. Si usted trabaja todo el año, 360 días, le pagan 30 días de cesantías, un mes de sueldo. Pero usted no trabajó todo el año, usted trabajó un día a la semana. Entonces le van a hacer la proporción. Si por un año 30, por 52 días que tiene, 52 semanas tiene el año, ¿cuánto le da? Entonces le hacen una proporción. Y sobre ese valor le van a calcular, si usted trabajó todo el año, el 12% anual, si usted trabajó todo el año. Por ejemplo, la que nos escribió ahora que era interna, una persona que trabajó todo el año, y proporcional por fracción. Entonces yo no trabajé todo el año, yo solo trabajé 6 meses, entonces le van a pagar el 6%. Listo, por el año completo, un mes de cesantías, si usted trabajó menos, hace la proporción. Por el año completo, 12% de intereses, si usted trabajó menos, se le hace la proporción. Como les digo, yo creo que hay muchos espacios y muchas herramientas para que por fuera o después de estos eventos, ustedes entren y cacharriemos y consultemos cómo se hacen bien estas liquidaciones. Adelante, Julie, por favor. Cami, yo te complemento ahí. Para las trabajadoras por días es muy importante mensualizar. Dentro de ese cálculo que se hacen es mensualizar los días laborados de la trabajadora. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que las trabajadoras por días, uno siempre me dice como, mi empleada va un día a la semana. Entonces uno automáticamente dice, son 4 semanas, son 4 días. Pero ¿qué pasa? Digamos que ella va todos los martes, pero no todos los meses traen la misma cantidad de martes. Habrá meses que traen 4 martes y habrá meses que traigan solamente 5 martes. Entonces, es muy importante al momento de hacer estas fórmulas mensualizar para que el pago se haga de manera correcta. Entonces, digamos que enero la empleada laboró 5 días, febrero fueron 4 días. O hay veces que los empleados le dicen, vengan, tengo un evento, ayúdeme trabajando unos días más. Entonces, en marzo la señora trabajó 10 días, ¿sí? Entonces, lo correcto es mensualizar estos días para que tanto los cálculos salgan correctos, la empleada no termine recibiendo menos o el empleador no resulte pagando más, porque si de pronto la empleada en enero no fue 4 días, sino fue 2 días y se lo calculan sobre 4, pues el empleador termina perdiendo. Entonces, es muy importante mensualizarlo para que se pague de acuerdo a los días en que la trabajadora laboró cada mes. Eso es muy importante y desde Simplifica pues realizamos estos cálculos. Julie, eso que tú dices es muy importante. Ayer nada más lo hablaba con Cata conversando sobre este evento y es de dónde sale que nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa a las empleadas domésticas, o sea, lo más íntimo. Y yo me encuentro con empleadores como yo, amos de casa, que me dicen, es que yo no sé cuántos días vienen, entonces, en qué empresa no saben qué días van y qué no van los trabajadores. Yo siempre voy a lo mismo, porque hay una cultura de que un hogar como empleador no tiene que tener la misma diligencia y la misma responsabilidad. Entonces, yo no sé, ella venía, pues yo no sé, pues yo no entiendo cómo uno no sabe una persona que está en su casa, en el espacio más sagrado y más íntimo, cuántas veces está viniendo al mes, al día, a la semana. Pero claro, lo que tú dices, después entonces no sé cómo pagar y pago más o pago menos y me meto en el problema. Entonces, ese llamado de atención me parece muy valioso. Buenas noches, Andrea Zuluaga. Ya comprendí que no debía pagarle directamente a mi empleada el valor de las cesantías, me imagino que entonces se las pagó, y me dice, ¿qué pasa si ya no lo hago en el portal del fondo? Entonces, Andrea, mira, recapitulando un poco lo que les expliqué ahora,
al tú pagarle a ella directamente, si no estabas dentro de las situaciones donde la ley permite pagarle al trabajador, hace de cuenta que no has pagado. Estoy diciendo, es un mensaje duro, pero es la verdad. Jurídicamente tú no has pagado, no has extinguido esa obligación. ¿Qué quiere decir? Si tú no le pagas al fondo y tú me dices, yo no voy a pagar 2 veces, perfecto. Como puede que la trabajadora se quede tranquila y diga, hombre, doña Andrea me pagó eso a mí, yo no voy a reclamar eso 2 veces, perfecto, pero puede que lo haga. Y si lo hace y dice dentro de un año o dos, a mí me deben las cesantías de 2023 porque me las pagaron mal y el pagar mal es pagar doble, tiene todo el derecho para hacerlo e incluso si va donde un juez, el juez le va a dar la razón. Es decir, argumentar que yo se las di a ella en una actitud de probablemente de buena fe, sin duda, Andrea, no te va a servir de excusa para no volver a pagar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? O volver a pagar bien, pagarle al fondo, o bueno, pues esperar y confiar en que esa persona pues no vaya a hacer una doble reclamación que está en todo su derecho a hacerlo. Listo. No sé si quieran Katy o Julie complementar algo. Y Ariadna Rivas. Buenas noches. ¿A cuánto equivalen los intereses de cesantías? Porque a mí me dieron 120. Bueno, acá ahí tú me complementarás, Cami, pero digamos que cuando uno googlea o revisa, por lo general dicen, ay, los intereses a las cesantías es el 12%. Entonces uno que dice, no, mis cesantías son 1.000.000 de pesos, entonces es el 12%. Uno automáticamente hace ese cálculo. No, es el 12% anual. Bueno, eso equivale a un 1% mensual. Entonces ahí el cálculo es un poco diferente porque cuando uno lo hace el 12%, automáticamente el valor aumenta, ¿sí? Pero cuando uno lo hace al 1% anual, es decir, un 1% mensual, es decir, si yo trabajé solamente 6 meses, pues me van a tener en cuenta esos 6 meses que yo laboré, no me tienen en cuenta el 12% que sería todo el año laborado. Entonces es importante tenerlo ahí en cuenta. Cuando tú nos dices que a mí me dieron 120, de pronto no podemos colaborar en este momento para decirte si está bien o si está mal, porque depende de muchas cosas, del salario, de cuántos días fuiste, de muchas cosas. Entonces, ahí lo importante es que tengas en cuenta que es el 12% sobre el valor de tus cesantías, pero es el 12% anual, que equivale a un 1% mensual. Entonces, debe ser proporcional al tiempo que estuviste. ¿Listo? Claro, Julie, yo te complemento ahí y es para que, sin duda, lo que tú dices que no tenemos los datos suficientes para darle una respuesta y yo le invitaría a que de verdad sacamos el tiempo con todo el cariño siempre como con Beatriz, que nos había mandado la pregunta por el interno después para responderle mucho mejor. Pero yo sí quiero que tengan en cuenta también algo ahí que a mí no me cuadra y es el año, si el salario fuera 1.000.000 mensual, el mínimo, yo dijera, listo, trabajo todo el año, el 12% no me daría, porque el año pasado el salario no fue 1.000.000. Es decir, si esta persona trabajó todo el año, no puede ser 120.000 pesos con el salario mínimo, el auxilio, los intereses de la cesantía. Y dos, también para que lo tengan en cuenta, y es que sería el 12% de lo que hayamos calculado de cesantías, que es un mes de sueldo si usted trabajó todo el año, pero que a la cesantía, en la cesantía y en la prima también hay que sumar el auxilio de transporte para el cálculo de la cesantía y por lo tanto eso replica en el valor de los intereses. Conclusión, si la persona no se podía ganar el mínimo, tenía que haber trabajado menos del año para que 120.000 pesos sea un cálculo adecuado de intereses a la cesantía por haber trabajado todo el año pasado. No me da, porque si usted coge el salario mínimo del año pasado completo, le suma el auxilio de transporte y le hace el cálculo del 12% anual, eso no da. Con mucho gusto, si nos manda los datos de cuánto tiempo trabajó y cuánto le pagaban, le mandamos el cálculo de cómo debería haberse pagado esos intereses. Paula Andrea dice algo que... Te ayudo. Claro, perdón. Listo. Paula Andrea Saldarriaga dice, pero entiendo que las empleadas de tiempo parcial, el sistema de pagos no permite pagarle la salud a una empleada de tiempo parcial. Digamos que si ella tiene la condición que ya hemos mencionado, subsidiada o beneficiaria, no es necesario realizar el pago de salud. Pero te voy a poner un ejemplo. Digamos que una trabajadora no cuenta con régimen subsidiado
y no tiene un familiar que la afilie como beneficiaria, entonces ella no podría trabajar, no tendría la opción de trabajar como parcial. No le podemos quitar esa oportunidad a la trabajadora. Ella sí puede trabajar como parcial, pero simplemente ahí se hacen como unos cálculos diferentes. Ella debe aportar a salud, digamos, te voy a dar un ejemplo. Ella se gana 1 millón de pesos, ¿sí? Y trabaja por días. Trabaja 4 días a la semana, o sea, 16 días al mes aproximadamente. El aporte a la seguridad social se hace sobre un salario mínimo legal vigente para que se pueda realizar el pago de salud y las 4 entidades, EPS, ARL, Caja de Compensación y Fondo de Pensión. Pero las prestaciones sociales de esta trabajadora se calculan, o sea, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y todo esto, se le calcula sobre el salario de la trabajadora, porque no podemos, pues quitarle la oportunidad a una trabajadora que labore por días si no tiene un sistema de salud. Entonces, digamos que hay como ese mecanismo y esa modalidad de poderlo hacer. Sin embargo, te invito a que nos dejes tus datos y que puedas recibir una asesoría gratuita en Simplifica. Gracias, Julie. Y Andrea, que nos lleva a esa época retadora de la pandemia y retadora desde el punto de vista laboral. Todos los días salía un decreto sí. Para manejar las relaciones laborales. Qué aprendizaje tan importante. Andrea Zuluaga, ¿es cierto que durante la época de la pandemia la ley permitió adelantar el pago de cesantías? Sí, señora, sí, señora. Sin duda es una situación completamente excepcional. Yo soy muy malo para las fechas, pero el régimen de excepción en Colombia, motivado por la pandemia, probablemente terminó en el año de noviembre de 2022. O sea que nada de las excepciones que trajo la pandemia desde por lo menos hace más de un año y 2 o 3 meses se puede aplicar. Pero sí, lo recuerdo bastante bien que sí, una de las medidas que se tomó por parte del gobierno precisamente para tratar de proteger empleos, para tratar de proteger los ingresos de las familias que se vieron tan afectadas, fue el pago anticipado de cesantías. ¿Nos pueden compartir los teléfonos? Claro que sí. Yo creo que aquí al final les vamos a compartir todos los datos de todas las instituciones o de las organizaciones que estamos acá. Bueno, no sé, bueno, creo que aquí nos habían puesto en producción algunos datos, pero creo que tienen que ver con eso. Creo que con esto vamos terminando la sesión de hoy. Ya no hay más preguntas. Aquí nos dicen, recuerden entonces que nos vemos el próximo 6 de marzo, miércoles, 6 de la tarde, en el canal de YouTube AFIT+, por Facebook, ¿cierto? Por todos los enlaces de las redes sociales de las organizaciones que estamos acá. Recuerden que esto queda grabado para que lo repitan, lo compartan, lo vuelvan a ver. ¿Y qué hacer? Necesito ayuda. Aquí están los datos que nos estaban pidiendo. Ir a los consultorios jurídicos de las universidades, pues modestia aparte, al nuestro, al de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, allá está Catalina también, por lo menos hasta junio, Cata, yo creo que te nos gradúas, vas a estar ahí apoyándonos. Simplifica, que ustedes ya vieron, pues que es un aliado hermosísimo y valiosísimo para este proyecto, pero para todos los empleadores y empleadoras que siempre nos dicen eso es muy difícil, yo soy ama de casa, yo no soy capaz, yo no sé. Pues mire, sí se puede. Cada vez legalmente y operativamente tenemos menos excusas para seguir diciendo que esto no se puede hacer. Y obviamente, pues a nuestro líder aquí, a nuestro jalonador, que es la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que es el origen y de todo este sueño y de este proyecto. Entonces, aquí están los datos. A mí no me queda sino pues agradecerle. Bueno, perdón, el dato de Simplifica, Julie, el código es el mismo. Sí, el código que tenemos, gracias, Cami, se nos iba pasando. No nos puede pasar. Es importante. Bueno, estamos, mejor dicho, felices de empezar a responder todas estas preguntas y dejarlos a ustedes actualizados, que se nos olvidó algo muy importante. Para que ustedes tengan una asesoría completamente gratuita y unos descuentos especiales en la vinculación de su trabajadora, tenemos nuestro
nuestro código de Simplifica es saber contratar. Bueno, saber contratar, se contactan acá, están viendo en la pantalla los teléfonos de Simplifica, el acceso al WhatsApp. Entonces simplemente dicen, yo vi un live de saber contratar con un código que Simplifica me iba a ayudar, y ahí estamos nosotros súper atentos para poderlos apoyar en toda esta información. Yo me voy despidiendo, Cami. Yo les agradezco enormemente a todas las personas que se conectaron. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros nuevos live y pues que estén actualizados en esta información. Nosotros damos esta información, hablemos de trabajo doméstico, la Universidad FIT Simplifica con todo el amor para ustedes. Realmente ustedes son muy importantes para nosotros y estos espacios son para ustedes. Gracias, Julie, gracias, Cata, y gracias a todos y a todas por acompañarnos este ratico de la noche de hoy, y nos vemos el próximo 6 de marzo. Estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Cata. Un abrazo. Chao.